La última intervención que tenemos en la jornada del orden social de hoy, me corresponde presentarles a don Antonio Cervera, que es miembro de la carrera judicial desde el año 1998 y desde el año 2012 sirvió en los juzgados de lo social de Madrid. En la actualidad y desde hace varios años es titular del juzgado de lo social número 19. Hay muchos gestores administrativos laboralistas que le conocerán precisamente. Desde el año 2018 al 2022, además, fue el delegado del decano de los juzgados de lo social de Madrid. Ha sido también miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la carrera judicial y ha participado como conferenciante o relator en numerosos acontecimientos. Hemos procurado desde el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid presentarles a todos ustedes un representante de la organización judicial o jurisdiccional más importante del orden social. Hemos traído a la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, hemos traído al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, hemos traído a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y ahora don Antonio nos va a deleitar con una conferencia también sobre cuestiones importantes del orden social como titular del Juzgado de lo Social número 19. Don Antonio es la infantería en la jurisdicción social. Cuando quieras, Antonio, puedes empezar. Bueno, debo comenzar mi intervención agradeciendo la amable invitación del Colegio de Gestores Administrativos y las palabras de Javier. Este agradecimiento es especial en mi caso porque efectivamente yo soy la infantería de la jurisdicción, estoy en la infantería de la jurisdicción social y me han invitado a una jornada en la que está nada menos que la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de la Audiencia Nacional y uno de los grandes magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Todos ellos son referentes en la jurisdicción laboral y no es una forma de decir, realmente es así, todos ellos lo son. Por tanto, para mí es un honor, especialmente en estas circunstancias, haber sido invitado por ustedes. Yo no sé si les voy a deleitar, pero aspiro a plantearles algún problema de interés. El tema que he elegido, lo he elegido pensando que quizá muchos de ustedes llevan asesoramiento especialmente de empresas y es posible que se encuentren con solicitudes de modificación del tiempo y de la forma de trabajo por razones relacionadas con los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral. Indicaba mi predecesor en el uso de la palabra, Ignacio Moreno, que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. Y efectivamente así es un contrato llamado, en principio, a dilatarse a lo largo del tiempo. Y por tanto el régimen jurídico del contrato de trabajo debe tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las modificaciones que se produzcan en las situaciones tanto de la empresa como del trabajador. Generalmente las modificaciones que se plantean en el contrato de trabajo son por decisión del empresario, bien por la vía del ius variandi empresarial habitual o bien por la vía de las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. Pero efectivamente el contrato experimenta múltiples cambios. Cuando analizamos en los juzgados de lo social la relación laboral en el momento de un despido, por ejemplo, y comprobamos cuando aportan los documentos en relaciones dilatadas en el tiempo las condiciones que se pactaron inicialmente, la verdad es que en multitud de ocasiones, sobre todo si la relación ha sido prolongada, la situación ha cambiado radicalmente. El salario, por supuesto, es distinto, la categoría ha podido cambiar, la jornada ha podido cambiar y demás. Lo que nos interesa ahora no son, sin embargo, las modificaciones que proceden, como es lo usual, de la voluntad del empresario, sino las modificaciones que proceden de la voluntad y de las necesidades en materia de conciliación del trabajador. Y este es un ámbito en el que, como veremos ahora, yo les iré trasladando los problemas que se plantean principalmente en los juzgados de lo social, porque muchos de estos asuntos no admiten recurso. Y verán que existen distintos criterios y distintos márgenes de duda porque la materia, debido a las particularidades de cada caso, tiene un acceso complicado al recurso de casación. Y les voy a indicar las distintas opciones que tendremos en ciertos puntos en los que veremos que el camino se bifurca admitiendo varias interpretaciones. Interesa tener en cuenta de entrada, sobre esto volveremos posteriormente, que los derechos de conciliación tienen una dimensión constitucional. Esto lo ha indicado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, por todas la sentencia 3/2007, una resolución interesante que devolvió un asunto al Juzgado de lo Social de Madrid que no había admitido una reducción de jornada y le planteó que le ordenó que se plantease la relevancia que podía tener para los derechos
para el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, la denegación de la reducción de jornada. Esa dimensión constitucional deriva de la posible afectación del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, del artículo 14 de la Constitución, y deriva también del mandato de protección de la familia y de la infancia del artículo 39 de la Constitución. La consecuencia que tiene esa dimensión constitucional es que debe tenerse en cuenta la interpretación de la norma y debe prevalecer a la hora de resolver las dudas que se planteen en relación con estos preceptos. Aparte de este argumento de origen, de anclaje constitucional de estos derechos, hombre, yo creo que es evidente, y creo que todos convendremos, incluso las personas que puedan asesorar a una empresa, que existe una demanda social de condiciones de conciliación razonables. Creo que a estas alturas, con la mujer incorporada al mercado laboral y a las alturas que estamos, cabe entender que no es mucho pedir que el desarrollo de una actividad profesional no comporte sacrificios inasumibles para las personas. No parece mucho pedir que una persona pueda tener una familia y cumplir con sus obligaciones familiares y al mismo tiempo hacerlo sin que esto sacrifique, o bien hacerlo sin que esto implique sacrificar por completo su carrera profesional o experimentar perjuicios en su carrera profesional. Al mismo tiempo es cierto que tenemos que dar un marco de seguridad jurídica a las empresas que permita o favorezca la contratación a la que se refería la persona que ha inaugurado, el presidente que ha inaugurado la jornada. Yo les voy a hablar en primer término, de algunos de los derechos de conciliación, de las modificaciones en la forma de trabajo. Me voy a centrar especialmente en las que están llamadas a dilatarse en el tiempo. Vamos a hablar primero de las del artículo 37, varios apartados del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, y después de la adaptación de la forma de trabajo y del tiempo de trabajo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que es mucho más interesante. Los derechos del artículo 37 son pues, los viejos conocidos de los juzgados de lo social desde hace mucho tiempo. Nos interesa especialmente los apartados 4, 5, 6 y 7. Los tres primeros, el apartado 7 indica cómo se ejercitan todos los demás. Los apartados 4, 5 y 6 recogen derecho a trabajar menos. Es la forma en la que tradicionalmente se había venido atendiendo las necesidades en materia de conciliación en nuestro derecho. Sencillamente trabajar menos, ausentarse de la empresa durante ciertos periodos o reducir la jornada. Los supuestos son el apartado 4, la lactancia, el apartado 5, la atención, bien ausencia o bien reducción de jornada para atender a hijos prematuros que deban estar hospitalizados o hijos que tengan que estar hospitalizados con posterioridad al parto, y el apartado del artículo 37.6, que es el más habitual en la práctica, la reducción de jornada para atender al cuidado de menores de 12 años, de personas con discapacidad o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad cuando no puedan valerse por sí mismas y precisan de cuidado, siempre que no desarrollen una actividad retribuida. Visto el tiempo que tenemos y siendo el último, pues yo voy a intentar ir lo más rápidamente posible, y creo que lo más interesante, no les voy a aburrir con los distintos supuestos en los que cabe pedir cada uno de estos permisos o reducciones de jornadas. Voy directamente a lo que considero que es el problema fundamental, que es cómo se hacen efectivos, cómo se pueden hacer efectivos estos derechos. ¿Qué tienen que tener en cuenta si en una asesoría de una empresa se presenta una solicitud de estas características? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los tres supuestos que les he mencionado generan una protección especial para el trabajador. La protección del artículo, frente al despido del que tanto hemos hablado en esta jornada, la protección del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Si el despido de una persona que haya solicitado o que esté disfrutando de uno de estos permisos no se puede declarar procedente por causas ajenas a estos permisos, la consecuencia por disposición legal es la nulidad. Es decir, estamos ante supuestos de protección, digamos, máxima por parte del derecho. Claro, estos derechos exigen concretar en qué periodos, especialmente el supuesto de la reducción de jornada del artículo 37.6, exigen concretar en qué periodos se va a disfrutar la reducción, o mejor dicho, cuál es la concreción horaria resultante de aplicar la reducción de jornada que prevé el artículo 37. Lo que nos dice el artículo 37.7 es que es el trabajador el que decide la concreción horaria dentro de su jornada ordinaria. Y esta última palabra es la que plantea los problemas. Ordinaria. ¿Qué es la jornada ordinaria? También nos dice que los convenios colectivos pueden establecer criterios para aplicar esta reducción que tengan en cuenta las necesidades de conciliación de los trabajadores y las necesidades organizativas o productivas de la empresa. El problema que se plantea en los juzgados es que se entiende por jornada ordinaria. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la concreción realizada por el trabajador? Y aquí caben dos posiciones, y hay resoluciones a favor de una opinión, de una línea, y resoluciones de una línea distinta. La primera posición que podríamos entender
podríamos llamar la posición amplia, vendría a entender que la jornada ordinaria es simplemente el número de horas de trabajo por una determinada unidad de tiempo, la semana, el día, la semana, el mes o el año. De forma que el trabajador podría reducir jornada, podría, en definitiva, trabajar menos, sin tener que hacerlo con estricta sujeción a los días y horas en las que venía trabajando con anterioridad. Esto tiene dos efectos. El primero es que, de acuerdo con esta interpretación, son posibles, por ejemplo, cambios de turno, reducciones de jornada con concreciones horarias que ocasionen cambios de turno, o, por ejemplo, liberación de determinados días de trabajo, aunque esta opción sería quizá más complicada porque el artículo 37.6 exige que la reducción sea diaria. A cambio, se trata de una interpretación que obliga, en todos los supuestos, nos obligaría a una ponderación entre las necesidades de conciliación del trabajador y las necesidades organizativas y productivas de la empresa. Esta primera interpretación, digamos amplia, pues bueno, tiene múltiples sentencias que la siguen. Yo creo que probablemente es mayoritaria en el TSJ de Madrid. Las sentencias que yo he tenido ocasión de leer se decantan mayoritariamente por esta interpretación. Pero cabe otra interpretación, digamos, más restrictiva, vamos a decir así, que también tiene sentencias de diversos tribunales de justicia, he apuntado aquí, por ejemplo, Cataluña o Galicia, se lo indico por si tienen algún asunto en otro Tribunal Superior de Justicia, o incluso si se encuentran esta interpretación en el ámbito de nuestro Tribunal Superior de Justicia. La segunda posición entiende que por jornada ordinaria debemos entender el marco horario preexistente, de forma que el trabajador puede trabajar menos, y decidir en qué momentos va a trabajar, pero con estricta sujeción a los periodos temporales en los que venía haciéndolo. Es decir, simplemente quitar horas de trabajo de donde había antes horas de trabajo. Las consecuencias que tiene esto es que no es posible una modificación de los turnos. Esto no significa que no sea posible al amparo del artículo 37.6, sino que, de acuerdo con esta interpretación, sería posible esta modificación de turnos, pero no al amparo de este precepto, sino al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. La consecuencia de elegir un precepto o elegir otro no es intrascendente, porque, como veremos, los derechos del artículo 34.8 no tienen esta protección del despido que reconoce el artículo 55.5. Y la segunda consecuencia sería que, en este caso, en realidad es menos necesaria la realización de una ponderación de intereses, porque, salvo que el convenio colectivo establezca algún tipo de criterio para restringir la facultad de concreción horaria del trabajador, la verdad es que el empresario difícilmente va a poder oponer nada frente a la pretensión del trabajador, salvo que se trate o bien de un motivo definido en la negociación colectiva o bien el supuesto de ejercicio simultáneo de dos personas por un mismo hecho causante en la misma empresa, que yo no lo he visto nunca en todos los años que llevo en la jurisdicción laboral. Va a ser complicado que pueda oponerse a la petición del trabajador. Y ello tiene su lógica, porque el trabajador estaría restando horas de trabajo de donde antes venía trabajando. Y el empresario tiene un mecanismo para poder atender a las necesidades derivadas de ello, que es el contrato de interinidad. De acuerdo con el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, en su actual redacción, podría acudir a un contrato de interinidad por sustitución para completar la jornada que ha dejado libre la persona que ha acudido a la reducción. Hay una posición intermedia que he leído en un libro que se ha publicado muy recientemente de una profesora que se llama se apellida Lasaosa Irigoyen, muy interesante, que propone una interpretación que me parece muy, muy sugerente, que es que si el trabajador quiere trabajar menos, estaríamos en el ámbito del artículo 37.6, y si quiere trabajar de distinta forma, sin reducción de jornada, estaríamos en... ahora veremos en qué condiciones, estaría en el supuesto del artículo 34.8, con las consecuencias que tiene para la protección en materia de despido. A la interpretación amplia se le podría reprochar quizá que el artículo 34.8 se refiere a las distribuciones, a las modificaciones, a las adaptaciones en materia de duración de la jornada de trabajo y que, por tanto, reconoce también implícitamente la existencia de un derecho a la reducción. Esta profesora lo que nos dice es que el ámbito de este precepto se referiría a aquellas reducciones que se efectúan o bien por debajo del límite que permite el artículo 37.6 o bien por encima del límite que establece ese precepto. Bueno, es una posible interpretación. Si tienen la ocasión de recibir si se les presenta el caso, pues tengan presente que se pueden encontrar con alguna de estas dos interpretaciones. Pasamos a continuación al que yo creo que es el problema que nos estamos encontrando ahora fundamentalmente los juzgados, que son las adaptaciones de tiempo y forma de trabajo del artículo 34.8 del Estatuto. Antes decíamos que la forma en la que tradicionalmente se había venido afrontando el derecho de conciliación era otorgando al trabajador el derecho a trabajar menos.
simplemente a reducir horas de trabajo. Pero esto tiene una serie de inconvenientes para el trabajador, porque implica ganar menos dinero y puede implicar también perjudicar la carrera profesional. Para progresar en las carreras profesionales habitualmente se exige la disponibilidad, estar disponible para hacer cosas. Y es complicado estar disponible para hacer cosas si una persona tiene una reducción de jornada y tiene este tipo de problemas. Claro, por tanto, por ello la respuesta que daba a las necesidades de conciliación, los supuestos del artículo 37, pues la verdad es que tiene una utilidad respetable, pero bastante limitada. El artículo 34.8 permite mucho más. Es un precepto, un apartado que está en un artículo que se refiere a la jornada de trabajo y permite no solo una reducción de la jornada, sino trabajar de una forma distinta. Es un precepto que tiene un juego, si me permiten la expresión, admite mucho más juego y mucha mayor utilidad que las reducciones y ausencias que se desprendían del artículo 37. Este es un precepto que tiene ya un cierto recorrido en nuestro derecho, se introdujo en nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 3/2007. Bien es cierto que con una redacción inicial del precepto que permitía cuestionarse si realmente servía para algo, porque en su primera redacción el precepto lo que decía es que el trabajador tenía derecho a las adaptaciones en el tiempo de trabajo que le reconociese la negociación colectiva o el acuerdo que alcanzase con el empresario, lo cual para ese viaje no necesitábamos estas alforjas. La verdad es que me parece absurdo que la ley diga que el trabajador tendrá los derechos que le reconozca la negociación colectiva o el acuerdo que pueda alcanzar con el empresario. Es cierto que había interpretaciones de instancia, yo puse alguna sentencia en ese sentido, que llevaban a entender que, como esa conclusión es absurda, a mi entender, una interpretación teleológica del precepto permitía darle un mayor juego y dar respuesta razonable a situaciones en las que podía haber necesidades de conciliación atendibles. El legislador finalmente modificó el precepto, primero en 2012 y después en 2019, es la redacción que tenemos actualmente vigente, y permite adaptar y modificar la forma en la que se presta trabajo, la duración y el tiempo, la duración y distribución de la jornada y la forma incluso en la que se trabaja, permite incluso acudir al trabajo, solicitar el trabajo a distancia y permite en definitiva una efectividad de los derechos de conciliación muy superior. Este precepto, no obstante, plantea ciertos problemas por la forma en la que está construido. En primer lugar, el derecho no es absoluto. Lo que reconoce el artículo 34.8 es un derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluida la prestación a distancia, para hacer efectivos los derechos de conciliación. Simplemente reconoce el derecho a solicitar y a obtener una negociación de buena fe y a obtener, evidentemente, una resolución judicial que pondere los intereses en conflicto en caso de no conseguir una respuesta empresarial que satisfaga los intereses del trabajador. A diferencia de los otros supuestos que les he mencionado del artículo 37, no genera una protección frente al despido, lo cual quizá debería motivar algún tipo de reforma. Quizá habría que plantearse si no estaría justificada una reforma legislativa en ese sentido, porque al menos en los supuestos de reducción por situaciones derivadas de hijos menores de 12 años, la situación es completamente análoga a la que se produce con el artículo 37, pero tal como está actualmente la legislación, la verdad es que no es posible otorgar la protección, o no veo posible otorgar la protección por despido que nos dispensa el artículo 55.5 para los casos del 37. Cuestión distinta sería que el despido se produjese por haber solicitado o sea, no que se trate de una persona que objetivamente está en una situación de conciliación y es despedido por un motivo distinto. No, en aquellos casos en los que sea despedido por haber solicitado la adaptación por motivos de conciliación, ¿acaso sí podría sostenerse la nulidad del despido? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 26/2011, que incluye las circunstancias familiares en el último apartado, en el último inciso del artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución recoge, por un lado, la igualdad ante la ley y, por otro lado, el derecho a no sufrir discriminación. No sufrir discriminación no por cualquier motivo, sino por ciertos motivos: nacimiento, sexo, raza, religión, opinión, y termina diciendo, y cualquier otra circunstancia personal o condición personal o social. La jurisprudencia ha venido entendiendo que dentro de este último apartado no entra cualquier cosa. Lo que se ha venido indicando es que se trata de una mención que alude a formas de opresión tradicionales, históricamente arraigadas y que merecen la repulsa de la sociedad. Hay una sentencia, la que les decía, del Tribunal Constitucional 26/2011, y aparece referenciada en una sentencia posterior, que permitirían entender que las circunstancias familiares podrían encajar acaso
en esa última mención que les he indicado. El tema es muy discutible, pero bueno, podría plantear la posibilidad de la nulidad de un eventual despido realizado por haber solicitado la adaptación de jornada por necesidades de conciliación. ¿Qué tipos de adaptación? Bueno, y otra cosa que les iba a indicar, claro, la configuración abierta del precepto plantea el problema de que efectivamente solo otorga el derecho a negociar y a obtener una negociación de buena fe y una respuesta de los tribunales que pondere los intereses en juego, y probablemente no se pueda ir más allá, porque las necesidades de conciliación de los trabajadores son absolutamente variadas y la experiencia en los tribunales demuestra que nos encontramos con cosas variadísimas. Son supuestos que además plantean múltiples dudas. La verdad es que son supuestos de los que dan trabajo para resolverlos, porque se te presentan situaciones realmente cambiantes. La vida te sorprende y las circunstancias, de hecho, te sorprenden una y otra vez. Y quizás preferible un precepto tan abierto como este, que puede plantear muchas dudas, pero que permite a los tribunales, entiendo yo, dar una solución satisfactoria y razonable, ponderando los intereses de unos y de otros en la relación laboral. ¿Qué tipos de adaptaciones permite este precepto? En primer lugar, en la duración y distribución de la jornada. Y aquí no rigen los límites del artículo 37. El precepto dice después también adaptaciones en la ordenación del tiempo de trabajo, que la verdad es que cuesta entender a qué se está aludiendo exactamente cuando se ha mencionado anteriormente la duración y la distribución de la jornada. ¿Acaso el legislador trate de expresar la idea de la mayor flexibilidad, la idea de que entra dentro de las posibilidades de adaptación cualquier posibilidad de cambio que se resulte necesaria en el tiempo de trabajo para la consecución de las necesidades de conciliación, para la satisfacción de las necesidades de conciliación del trabajador? Permite también cambios en la forma de prestación de servicio, incluido el trabajo a distancia. Por ello permite, por ejemplo, el teletrabajo. Después haremos una pequeña mención sobre teletrabajo, porque nos estamos encontrando ahora con muchos pleitos relativos a esta cuestión. Y finalmente es discutible si permite también realizar modificaciones relativas al lugar de trabajo. No trabajo a distancia, sino trabajar en un centro de trabajo distinto. El tema es enormemente discutible, pero hay alguna resolución que lo permite. Por ejemplo, he apuntado aquí sentencias del Tribunal Superior de Galicia, 21 de abril del 22 o 30 de junio del 21, permiten este derecho, o un caso interesante del TSJ de las Islas Baleares de 27 de septiembre de 2022 que excluyó de los viajes de trabajo al demandante, que es otra solución también interesante y que ciertamente puede ser muy práctica para conciliar el trabajo con las obligaciones familiares. Antes decíamos que se trataba de un derecho que no es absoluto y que exige una ponderación de los intereses en juego. Esto obliga a establecer ciertos límites en relación con las posibilidades de adaptación que reconoce este derecho. En primer lugar, la solicitud del trabajador debe estar justificada por razones de conciliación. Es decir, el trabajador no puede pretender la adaptación de su jornada, o mejor dicho, el derecho no le otorga un derecho subjetivo a modificar las condiciones de trabajo. No puede solicitarla porque le convenga en general, simplemente, o porque prefiera, porque incurre en menos gastos, una forma distinta de trabajo, sino que tiene que estar en todo momento conectada con las condiciones, con sus necesidades en materia de conciliación. Es decir, es una adaptación solicitada para poder cumplir con los deberes familiares, con los deberes que nos impone a todos nuestras relaciones familiares. El precepto no nos detalla a qué familiares se refiere. El precepto se refiere a la conciliación laboral y familiar, no menciona la personal, por tanto se centra exclusivamente en las obligaciones familiares. No nos dice el precepto cuáles son los familiares, hasta qué grado o quiénes son los familiares que pueden motivar este tipo de pretensiones. Caben en principio dos soluciones. Una sería acudir, por analogía, al artículo 37.6, que regula las reducciones de jornada, y aplicar, por lo tanto, entender que familiares son los que estén llegarían hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, y habría otra posibilidad que sería aplicar el artículo 3 de la directiva que regula el asunto, la 2019/1158, que nos permitiría incluir, sería algo más restrictiva, incluiría al padre, la madre, los hijos, el cónyuge y la pareja de hecho. Estas son las dos posibilidades que tendríamos. Deben tener en cuenta que en el caso de que existan hijos o hijas, la solicitud de adaptación se puede realizar hasta que tengan 12 años. El precepto no lo indica, pero la lógica permite considerar que esta restricción se refiere a aquellos supuestos en los que las necesidades de conciliación se refieran a los hijos.
Si no se refieren a los hijos y derivan de otras cosas, evidentemente no regiría, entiendo yo, la restricción. En segundo lugar, el precepto nos indica que las adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Y este es el problema que tenemos en los casos que se nos presentan. El trabajador presenta sus necesidades de conciliación y la empresa viene con todos los argumentos que a su entender impiden poder acceder a lo que el trabajador solicita. En este punto la verdad es que esto se presta al más absoluto casuismo y es complicado dar directrices generales, más allá de alguna cosa que después veremos en relación con el procedimiento a seguir, el procedimiento interno en la empresa. No obstante, sí hay algunos temas que se han venido planteando que yo creo que sí admiten alguna respuesta más o menos clara. Se ha alegado, por ejemplo, les digo algunos problemas que se han planteado, que se me han planteado a mí a la hora de resolver estos litigios. En primer lugar, se plantea en ocasiones, es un argumento que se ha esgrimido en algún procedimiento recientemente, que el trabajador ha aceptado la jornada y la distribución de la jornada que está realizando y que lo ha aceptado declarando que se ajusta a sus necesidades de conciliación. El caso que les cuento era un supuesto en el que la trabajadora firma el contrato de trabajo en el que se distribuía la jornada de lunes a domingo y declaraba que una trabajadora que tenía en ese momento dos niños recién nacidos, y declaraba que se ajustaba a sus condiciones de trabajo, satisfacía sus necesidades en materia de conciliación. Lunes a domingo. La empresa no le pone a trabajar de lunes a domingo. Concreta la jornada, finalmente, la concreción práctica es de lunes a viernes, en turno de mañana. La trabajadora puede conciliar su trabajo con sus obligaciones familiares. Posteriormente, la empresa modifica la distribución de la jornada y pretende aplicarla, esta vez sí, con los descansos correspondientes, de lunes a domingo. La trabajadora interpone dos demandas, una demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y una demanda solicitando partiendo, digamos, de aceptar la decisión empresarial, una demanda de adaptación con base en el artículo 34.8, que es la que tuve que resolver. Se estimó la demanda y se descartó ese argumento, sosteniendo que, en primer lugar, claro, esto se acepta en esas condiciones, pero en realidad la concreción que se ha aplicado es de lunes a viernes, es decir, la trabajadora realmente no ha aceptado una concreción efectiva que llegue de lunes a domingo, pero sobre todo, aunque lo hubiera hecho, el artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe al trabajador disponer de los derechos que tenga reconocidos por normas de derecho necesario. El trabajador no puede renunciar a sus derechos en la relación laboral. En cierto modo, ustedes saben que el derecho de trabajo es un derecho que en su momento, digámoslo así, huyó del derecho civil y tiene ciertas particularidades que lo apartan del derecho civil, y esta es una de ellas. El trabajador no puede renunciar a los derechos que tiene reconocidos, evidentemente, porque si pudiese hacerlo y admitiésemos ese tipo de renuncias, pues las veríamos constantemente y los resultados que entiendo yo que todos convendremos en que repugnarían al derecho. Este argumento, por lo tanto, de aceptación del trabajador entiendo que no puede admitirse. Otro argumento que se alega en ocasiones en relación con las solicitudes de adaptación. Miren, no podemos aceptarlo porque el resto de la plantilla no puede desarrollar el trabajo, no puede sacar adelante el trabajo. Es necesario el concurso de la persona que pretende adaptar su jornada. Entiendo que es un argumento que con carácter general, cuestión distinta podría ser quizá algún puesto de responsabilidad, pero con carácter general tampoco sería un criterio, sería un argumento aceptable, porque en caso de aceptarlo tendríamos que convenir como consecuencia lógica que los derechos de conciliación están previstos solo para empresas con excedente de mano de obra, lo cual es una cosa absurda. Es decir, si alguien se va y reduce su jornada, evidentemente va a trabajar menos. Y si la empresa tiene bien aprovechados sus recursos, pues es cierto que se podrían plantear problemas para que el trabajo sea desarrollado por el resto de la plantilla, pero el derecho prevé una consecuencia para eso, que es la contratación de otro trabajador en régimen de interinidad por sustitución. Por tanto, difícilmente podría entenderse que ese es un argumento que con carácter general pueda oponerse a la solicitud de adaptación. Un tema muy interesante. Se pueden tener en cuenta se pueden tener en cuenta los otros familiares que tenga la persona que pide la conciliación, su pareja, su esposo, su esposa, otros posibles familiares, o esto es una cosa en la que no debemos entrar. Y aquí hay dos opiniones y no veo clara una mayoritaria, o al menos tengo la impresión de que están más o menos a la par. La primera opinión sería entender que son circunstancias irrelevantes. ¿Por qué? Porque el derecho es individual y por tanto es intrascendente que, si por ejemplo lo solicita una trabajadora, es intrascendente que su marido trabaje o no, o tenga un horario o tenga otro. El derecho es individual, la trabajadora tiene derecho a solicitar la adaptación, no debemos indagar, no debemos entrar, ni debe presentar
las condiciones relativas a su esposo. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que lo explica en términos muy expresivos. Es la sentencia de 18 de marzo de 2021 que dice: ni las empresas ni los juzgados de lo social pueden convertirse en guardianes de la corresponsabilidad. Este es un primer argumento. Y hay otro argumento, otra opinión, otra tesis. Yo comparto esta última. La verdad es que creo que quizá puede, en muchos casos conducirá a la misma solución tal vez, pero creo que se puede tener en cuenta, que es, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de julio de 2021, que sí entienden necesario atender a estas circunstancias. No se trata exactamente de que el derecho no sea individual. El derecho, claro que es individual, y efectivamente lo ejercita por separado uno de los cónyuges con independencia del otro, eso es cierto. Y es intrascendente para el ejercicio del derecho que la situación en la que se encuentre el resto de los familiares. Lo que pasa es que la situación en la que se encuentra el resto de los familiares altera las necesidades en materia de conciliación del demandante, de la persona que plantea la solicitud de adoptación. Como se indica en esta sentencia reproduce los argumentos de la sentencia de instancia y los hace suyos, y utiliza un argumento que me parece interesante, que es, mire, no es lo mismo la solicitud de adaptación que comporta un sacrificio para la empresa y que puede comportar un sacrificio para otros compañeros de trabajo que realiza una persona que no tiene, que nos lo encontramos en ocasiones en los juzgados, no tiene otra forma de organizarse que la adaptación, porque la alternativa, si no se le concede, es que tenga que abandonar su puesto de trabajo y sacrifique su carrera profesional. No es lo mismo esta situación de auténtica necesidad que la solicitud legítima de una persona que tiene cubiertas esas necesidades y lo que quiere es simplemente pasar más tiempo con sus hijos. Esto último es legítimo, pero es discutible que pueda solicitar, habrá que ponderar los intereses en conflicto, aunque no se trata de una cuestión que permita, dependerá de las circunstancias del caso, pero si los sacrificios que se piden a la empresa u otros compañeros de trabajo son de especial intensidad, tal vez podrían denegarse la solicitud del trabajador con base en esas circunstancias que les estoy indicando. Y de hecho ocurre en multitud de ocasiones. Hay muchas sentencias que tienen en cuenta las circunstancias familiares del solicitante y desestiman la demanda con base en ello. Sí, pensaba yo que me iba a escapar del aviso, pero me ha llegado ya telegráficamente, muy deprisa. El artículo 34.8 nos indica cuál es el procedimiento a seguir que tendrán que tener en cuenta las empresas a las que asesoren. Obviamente hay una solicitud del trabajador y la empresa está obligada a abrir un periodo de negociación de duración no superior a 30 días. Posteriormente está obligada a dar una respuesta al trabajador explicándole diciéndole si acepta o no la propuesta que ha realizado si realiza propone una alternativa o si deniega la petición del trabajador de forma motivada. Tiene que explicarle los motivos y lo tiene que hacer por escrito. El problema que se plantea en todo esto es qué sucede si no lo hace, qué pasa si la empresa no cumple con este procedimiento. Nuevamente, dos interpretaciones. La primera opción es entender que si no se ha respetado el periodo de negociación y no se ha comunicado en la forma que dice la ley la negativa, prevalece la opción del trabajador, salvo ejercicio contrario a la buena fe, abuso de derecho o que choque con una situación imposible de la empresa. Esa sería, digamos, la primera posición. La segunda posición, que quizá yo comparto en mayor medida, es que no necesariamente la omisión del procedimiento a seguir acarrea esa consecuencia por dos razones. En primer lugar, porque la ley no establece esa consecuencia. Explícitamente, desde luego, no establece esa consecuencia. Y en segundo lugar, porque la ley exige en todo caso que la reclamación del trabajador sea, la propuesta del trabajador sea razonable y proporcionada. Y ese es un límite que aparece en la ley que tendremos que examinar. Cuestión distinta, y ahí creo que dijese que la consecuencia quizás es la misma, es que difícilmente va a poder ser, habrá que mirar con suma cautela la explicación que aporta en cuanto a las razones que impiden atender a la petición del trabajador la empresa en el acto del juicio cuando no dijo nada en el momento que la ley señala para hacerlo. Esto habrá que analizarlo con extraordinaria cautela. Dicho de otra forma, puede ser un dato muy relevante para decidir acerca de si existen o no esas condiciones que impiden atender a lo que el trabajador solicita. Y ya, por último, ya para terminar, porque estamos teniendo ciertas reclamaciones recientemente en materia de teletrabajo. Claro, el problema que se está planteando es que muchas empresas pasaron a desarrollar sus funciones por medio de teletrabajo durante la pandemia,
deciden volver a la presencialidad y los trabajadores se oponen a ello y piden que se mantenga la situación de teletrabajo porque para ellos obviamente resulta mucho más cómodo. El primer problema que se plantea es si esto es factible, porque el trabajo a distancia se rige por la Ley 10/2021, cuyo artículo 5 indica que es voluntario para ambas partes. ¿Es posible que pese a esa declaración de voluntariedad se imponga, por así decirlo, se reconozca su derecho al trabajo por un tribunal? Hay alguna sentencia de instancia que se pronuncia en contra, que entiende que no, que es voluntario en todo caso, y otras, muchas más, que sostienen que sí. Yo comparto esta última posición claramente, porque el mismo precepto que indica la voluntariedad, el artículo 5.1 de la Ley 10/21, termina indicando que la voluntariedad es sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva. Y ese es el supuesto del artículo 34.8, que se refiere explícitamente al trabajo a distancia que incluye el teletrabajo. Por tanto, se puede efectivamente reclamar la prestación de servicio por medio de teletrabajo al amparo del artículo 34.8, pero sometiéndose a todo lo que les he indicado, tanto en relación al procedimiento como en cuanto a los requisitos formales. Y ya para terminar de verdad, habrá que tener en cuenta en relación con las demandas de teletrabajo las particularidades que tiene este teletrabajo, y aquí entran múltiples circunstancias. Entra el puesto de trabajo del trabajador. El teletrabajo se ajusta especialmente a trabajos de responsabilidad. He leído un libro de un sociólogo que decía que en España están en condiciones de desarrollar sus tareas por medio de teletrabajo alrededor de un 30% de los trabajadores. Desconozco cómo ha hecho ese cálculo, pero daba ese porcentaje. Está previsto especialmente para trabajos de alta cualificación, que permitan control por resultados y que se desarrollen en unas condiciones de una cierta autonomía. Es decir, el teletrabajo no es para todos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el teletrabajo, con base en el artículo 34.8 del Estatuto, puede solicitarse cuando sea necesario, como en el resto de los supuestos, para hacer efectivos los derechos de conciliación. Lo que no cabe es que se solicite simplemente porque ahorra costes o porque se prefiere esa forma de trabajar. Me temo que si no está conectado con el ejercicio de derechos de conciliación, difícilmente podría encontrar amparo en el artículo 34.8. Y yo creo que con esto puedo terminar, porque veo que quedan pocos minutos y así dejamos tiempo para el coloquio. Les agradezco a todos su atención durante este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, pues otra conferencia magnífica. Yo creo que hemos completado el círculo y el objetivo que nos pensábamos para este día. El presidente puede estar bien orgulloso. Sí, bueno, ahora el coloquio, pero bueno, que por lo menos los colegiados vean cómo el colegio y el Consejo General se preocupa de la formación de una manera muy especial. Bueno, ahora tenemos, después de esta magnífica conferencia, pues además creo que nos has deleitado, yo creo que sí, por lo menos a mí. No diría tanto. Unos minutos de coloquio. Con tantas personas con capacidad de generar derecho a la conciliación de la vida familiar, pues alguno tendrá que preguntarnos. Yo a mí lo del teletrabajo me produjo cierta sensación de... Mercedes. A ver. Lo del teletrabajo es lo que me deja un poco perpleja, porque es que entonces es un coladero. O sea, efectivamente, después de la pandemia hay un verdadero problema para las empresas con esto. Entonces, claro, si se permite que en base a la conciliación de la vida familiar se tenga la opción de teletrabajar, entonces es incluso discriminatorio, entiendo yo. Si no tienes familia, o sea, si no tienes familia que conciliar, no te quedas sin teletrabajo. Tus compañeros sí, pero tú no. Y luego, por otro lado, es que llega un momento en que efectivamente no todos los trabajos permiten teletrabajo. Hay muchos trabajos que es un trabajo en equipo y es fundamental que se esté cerca del equipo, o por lo menos con una jornada que no supere, por ejemplo, el 30% de la jornada en la semana. Entonces, esto que ha dicho usted realmente... Menos mal que por lo menos no tenemos todavía demasiados conflictos en las empresas que asesoramos, ¿no? Espero tranquilizarla un poco. Yo les explico las opciones que da la ley. Eso no significa que todas las demandas se soliciten y se estimen, que todas las demandas de teletrabajo se estimen. De hecho, las sentencias que yo estoy viendo de los tribunales o las que dicto yo, en este punto en concreto son mayoritariamente desestimatorias. ¿Por qué?
Porque claro, la empresa ha desarrollado sus funciones mediante teletrabajo durante la pandemia porque no tenía más remedio. Todos hemos hecho cosas con la mayor flexibilidad. En los juzgados hemos intentado, he hecho muchos, pero hemos intentado hacer juicios telemáticos. Claro, ante la pandemia pues nos hemos buscado la vida, permítame. Cuando pasa la pandemia es hora de volver a cosas mejores, es hora de volver a la normalidad. Entonces es razonable que la empresa, por múltiples motivos, porque puede haber consideraciones de seguridad, puede haber consideraciones de ordenación del trabajo. Por ejemplo, algún caso que he considerado que es mucho más sencillo tener trabajos con alto grado de dependencia. Es razonable poder dar las instrucciones al personal, a todos juntos, porque están presentes, y de forma directa, sin tener que conectarme. O supuestos, por ejemplo, en los que había algún tipo de, por ejemplo, un teléfono de atención a mujeres maltratadas. Oiga, pueden darse situaciones de emergencia. No puede ser que se corte la llamada en medio de una de esas situaciones de emergencia. Es decir, esta es una opción que el derecho da. Yo puedo comprender que las opciones de adaptación del artículo 34.8 puedan generar cierta alarma en los asesores de las empresas o en las empresas. Diga, bueno, esto va a ser terrible, un coladero. El trabajador puede, a jornada a la carta, que se dijo en algún momento, podrá elegir lo que quiera. No, lo que yo entiendo que hace la ley es permitir una facultad al trabajador que requiere de una validación judicial si la empresa no está de acuerdo, ponderando los intereses en conflicto. Y hasta donde yo sé, la ponderación de los intereses en conflicto no es que se estimen todas las demandas, no. Las de teletrabajo que estoy viendo yo son casi todas desestimatorias, por esta razón. Ahora, lo que yo sí creo es que las personas que asesoran a la empresa o el empresario debe tener en cuenta que los derechos de conciliación tienen una base real. La obligación de negociación que le impone el artículo 34.8 obliga a una actuación de buena fe. Como dice una sentencia del TSJ de Galicia, la empresa lo que tiene que hacer es tomarse en serio la petición del trabajador. Y eso es lo que hay que hacer. Tomársela en serio, analizarla de buena fe, ver si es posible atenderlo, porque hay situaciones de personas que presentan al juzgado supuestos imposibles, supuestos en los que o se permite algún tipo de flexibilidad o el horizonte que tienen esas personas es tener que abandonar el trabajo. Uno de los casos que le comentaba era una señora con 2 hijas de 4 años y una madre soltera. ¿Quién cuida a sus hijos si no se permite una cierta flexibilidad? Pero no creo que deban estar alarmados por una estimación generalizada. Si va a la base de datos y mira, verá que en teletrabajo yo creo que la mayoría son desestimatorias. Bueno, a mí también. Hay una ponderación de intereses en juego, simplemente. Muy bien, ¿más preguntas? Cerramos. Verónica, ¿no tienes ninguna pregunta? Has estado muy combativa antes, mira a ver. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y le cedo la palabra al presidente del Consejo y del Colegio de Madrid para que dé fin al... Nada, como es la hora de comer, vamos a ser rápidos. Yo creo que el nivel ha estado muy alto. Podríamos mejorar al menos en una sola cosa, y es que le vamos a pedir, Ignacio, al hotel que nos ponga el cristal del atril para que podamos guardar el agua debajo, porque a todos nos ha pasado hoy, hemos puesto el agua y se nos ha caído para abajo. Rosa María, Pablo, Ignacio, Antonio y sobre todo Javier, muchísimas gracias. Y a los que estáis aquí, perdonadme que os dé un grado más, porque llevo cientos de congresos, llevo cientos de reuniones, y yo creo que es la primera vez que hemos acabado con más gente que con la que hemos empezado. Ahora un pequeño cóctel y a salir todo el mundo corriendo, que nos esperan en casa, por eso de la conciliación familiar. Claro. Muchas gracias. Gracias.